Iceberg sobre la Amazonía. En la frontera del Amazonas entre Colombia y Brasil, los pescadores cuentan que a veces, en noches de luna llena, el río se abre como si respirara. No es metáfora. Dicen que el agua se separa unos segundos y deja ver un camino de luz que conecta ambas orillas. Los abuelos de esas localidades aseguran que quienes se atreven a cruzar por ese sendero acuático despiertan al otro lado con recuerdos que no son suyos, historias de tribus perdidas, voces de exploradores desaparecidos y hasta imágenes de animales que nadie ha catalogado. Lo más inquietante es que algunos viajeros juran haber regresado con cicatrices que no tenían antes, como si hubieran vivido otra vida en ese instante. Se calcula que hay 100 tribus aisladas. La tribu Awa solo quedan 350 personas. Si tuvieran contacto con nosotros, un simple resfriado los borraría porque no tienen defensas. Por eso Brasil prohíbe acercarse. Hay un documental que habla de cómo la industria ganadera y el consumo de carne, solamente para Estados Unidos, están ligados a deforestación masiva, represión y fallecimiento de algunos activistas que se han atrevido a denunciar. De igual forma, hay más documentales como por ejemplo The Territory, que sigue a comunidades indígenas defendiendo territorio amazónico frente a invasiones y expansión agropecuaria. Somos Guardianes. Trata sobre guardianes indígenas enfrentando deforestación, corrupción y advertidos. El caso real de activistas asesinados como José Claudio Ribeiro da Silva aparece en varios documentales y reportajes sobre la Amazonia. El indio del agujero. En la Amazonía vivía un indígena cuyo pueblo vivía en paz hasta que llegaron ganaderos y personas que explotaban el caucho, así que comenzaron a atacar a su tribu, siendo él el único sobreviviente, así que desarrolló un miedo a las demás personas, llegando al punto de tener que excavar un agujero en la tierra donde vivía. Rechazaba toda interacción con la humanidad. El gobierno de Brasil le dejaba herramientas y comida, la cual él se llevaba. Actualmente ya falleció. También existen otros pueblos que aún son aislados. En el río existen peces parásitos llamados candirú. Existe un mito que dice que se puede introducir en la uretra del hombre si éste orina dentro del agua, ya que detecta la urea presente. Ed Stafford fue el primer ser humano en cruzar todo el Amazonas a pie. Inició su travesía en abril de 2008 en la costa del Perú y llegó al Atlántico en Brasil en agosto de 2010, después de 860 días caminando más de 9.600 kilómetros a través de la selva más densa del planeta. Este dato del Amazonas debería estar en la base del iceberg. Debajo de la selva y sus costas hay más de 30.000 millones de barriles de petróleo, el 20% del crudo nuevo mundial. No se explota libremente porque las comunidades indígenas y la presión climática internacional tienen bloqueados los proyectos mediante leyes y protestas. Si liberan las concesiones, los derrames y la deforestación destruirían el agua y la vida de los pueblos nativos para siempre. ¿Vale la pena destruir el pulmón del mundo por unos cuantos billones de dólares? Los ríos que existen en los árboles, sí, en los árboles, se les llaman los ríos voladores, y ocurren porque se junta el vapor de toda la humedad del suelo, y son tantos litros y litros que literalmente tienen ríos en las alturas. Sus corrientes son a la velocidad del viento, que es la que los lleva consigo. Con la misma cantidad que desembocan en los océanos del suelo, recorren kilómetros y kilómetros. Existe vida en la tierra, pero el 60% de la vida animal están arriba en los árboles. Este video fue basado en información de la página El Iceberg Perdido.